Ay, mi madre, hoy es 3 de julio del año 2023. Yo soy Osi Entretenimiento y hoy te voy a traer una breve referencia de los países más anticristianos del mundo. Para los que vivimos en Occidente, ya sea países de Europa o América, estamos acostumbrados al libre albedrío, la libre expresión religiosa, ya entre cristianos, musulmanes, hinduistas, budistas, ateos, todo el que quiera creer algo cree y no se le persigue. Por eso no siempre es así, no siempre es así. Hay países en el mundo donde practicar cierta religión es causa de muerte. Esta es la lista de los países más anticristianos del mundo. Dale. Anticristianismo en África. En África, el anticristianismo se da por parte de las mayorías musulmanas, que ejercen numerosos tipos de violencia contra los cristianos, desde quema de iglesias hasta eliminación de poblados de mayoría cristianas, violación de menores y mujeres, torturas, asesinatos y toda clase de vejaciones. Empecemos. 2. Marruecos. La iglesia marroquí no siempre es reconocida por las autoridades, pero las iglesias formadas por inmigrantes sí, aunque se les imponen ciertas restricciones, así como las pequeñas comunidades católicas tradicionales. La Constitución protege la libertad de religión en Marruecos, pero hay restricciones prácticas a la hora de ejercer esta libertad. De hecho, no está permitida la predicación cristiana en las calles o que una mujer musulmana marroquí contraiga matrimonio con un cristiano. Egipto. La minoría copta se ha tolerado a causa de su presencia histórica y sus dimensiones demográficas. Sin embargo, en los últimos años esta tolerancia se ha debilitado hasta el extremo de que las comunidades cristianas históricas se convierten en blanco del radicalismo islámico. Hay un pequeño pero creciente grupo de conversos cristianos musulmanes convertidos al cristianismo que soportan la mayor parte de la persecución a menudo de sus familiares, ya que en el mundo musulmán, religiosamente hablando, los que se convierten al cristianismo pueden ser asesinados incluso por su familia o conllevadas a cárcel y torturas. Somalia. El país africano es uno de los países donde más se persigue a los cristianos, y es que grupos radicales musulmanes actúan en contra de las minorías cristianas en el país africano. Kenia, una de las regiones con mayor radicalización de la población musulmana, son en las áreas costeras del norte de Kenia. Los ataques del Al-Shabaab mataron a 28 cristianos en un autobús de Mandera el 22 de noviembre del año 2014. Otros 36 cristianos de Mandera que trabajaban en una cantera murieron en un ataque en el 2 de diciembre del 2014, hecho que se repitió el 7 de julio del año 2015 cuando murieron otros 14 trabajadores cristianos en noviembre de 2014. Milicianos del grupo terrorista somalí atacaron un autobús que iba de Mandera a Nairobi y mataron a 28 personas después de hacer bajar del vehículo a los cristianos y haberle perdonado la vida a los musulmanes que iban en el autobús. La mayoría de estas matanzas fueron al estilo de ejecuciones y apuntaban específicamente a los cristianos, separándolos de los musulmanes. Nigeria. A partir del año 2014 ha sido noticia internacional la brutalidad criminal de milicias musulmanas radicales de Boko Haram. El director de la unidad de la lista mundial de persecución, Franz Berman, explica que incluso sin contar a Boko Haram, aún quedarían los pastores de la etnia Hausa Fulani, que cometen regularmente atrocidades contra granjeros locales cristianos en los estados de Cinturón de Nigeria. Unos 4.000 cristianos asesinados en Nigeria, 2.500 se atribuyen a Boko Haram y más de 1.500 a los pastores de Fulani. Solo en el estado de Taraba se estima que unos 3.000 cristianos han sido forzados violentamente a refugiarse en zonas menos inseguras. Estos son los resultados de la investigación de los hechos sobre el terreno, pero los investigadores estiman que sus datos solo cubren el 50% de las atrocidades cometidas contra los cristianos. Esto constituye, sin duda alguna, una limpieza étnica basada
en la pertenencia religiosa, o lo que es lo mismo, genocidio contra los cristianos. Pakistán. Pakistán es uno de los países más letales que hay contra la fe cristiana. Y es que una de las pruebas está que el 1 de agosto del año 2009 quemaron vivo 13 practicantes cristianos delante de todos los ojos humanos alrededor. Los niveles de persecución sobre los cristianos en Pakistán son altos en todas las esferas de la sociedad. La persecución no proviene tan solo del Estado, como los grupos radicales islámicos ante la inoperatividad del Estado. La cristianofobia criminal alcanzó sus clímax en un doble atentado contra 2 iglesias en Lahore el 15 de marzo del año 2015, dejando 25 muertos y decenas de heridos. Esta violencia abierta esconde a su vez el abuso diario de niñas cristianas abusadas sexualmente, frecuentemente raptadas y forzadas a casarse y convertirse al Islam. Los 3.8 millones de cristianos del país se sienten cada vez más amenazados en su vida diaria. Arabia Saudita. A pesar de los lujos o riquezas que se puedan encontrar en esta área geográfica, seguir la fe de Cristo es igual a condenarse a sí mismo, incluso morir. Arabia Saudita es una de las teocracias islámicas musulmanas y absolutista de algunas de las restricciones que incluyen la prohibición de las Biblias, prohibición de iglesias y servicios religiosos en general. El rezo cristiano no puede hacerse ni tan siquiera en privado. Siria. La guerra civil comenzada en el año 2011 ha conllevado una secuela de que Siria sea catalogada como uno de los países donde más se persigue a los cristianos. Y es que el Estado Islámico, partícipe de esta guerra, se dedicó a decapitar a cristianos en público o quemarlos en jaula, con una excepción: si se sabían algún texto del Corán, eran perdonados. En conclusión, y de forma un tanto irónica, líderes occidentales, ya sea de Europa o América, se han pronunciado de tal problemática, pero como de forma sectaria se le ha criticado llamándolo islamofóbico o islamofobia. Analistas políticos se han pronunciado sobre esta problemática, diciendo que el miedo de los líderes occidentales en ir al rescate y de alguna manera ayudar a los cristianos en esos países es por el miedo a la represalia de estos radicales musulmanes en territorio europeo o América. Y ya como opinión de forma personal, todos hemos visto que cuando un líder occidental se pronuncia a favor de los derechos humanos de estos países o a favor de los derechos humanos de la mujer, de forma casi segura se comete algún tipo de acto terrorista en suelo occidental. En lo personal pienso que los líderes occidentales muy poco han hecho a favor de los cristianos en los países musulmanes, ya que un musulmán se le permite fundar sus mezquitas en países occidentales y los cristianos no se nos permite abrir iglesias en sus países. Se nos persigue y se nos mata. Pienso que los cristianos deberíamos unirnos más, orar por nuestros hermanos cristianos perseguidos en el mundo, así como lo manda Cristo. Y no caer en esta doctrina de mentira que se ha creado en Occidente, que defender los derechos del cristianismo es islamofobia o intolerancia. Y no olvidando la escritura bíblica. ¿Qué prefieres? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? Bueno, mi gente, soy Ozzy Entretenimiento. Espero que les haya gustado este video. Suscríbete al canal, compártelo y dale like. Y ya tú sabes, te espero en la próxima. Dale.